Queremos agradecer a las personas que han hecho posible que tengamos esta actividad. El doctor Irving Martínez Pacheco, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, nos ha hecho el lobby, ya que pertenece a un grupo selecto de expositores internacionales y nos ha hecho el lobby para que podamos contactarnos con este profesional de primer nivel que reside allá en Denver, Colorado, Estados Unidos. Él está actualmente en la Universidad de allá en Denver y es profesor de economía. Vamos a hablar un poco sobre nuestro expositor y sobre esta conferencia internacional que es Innovación e Imaginación para Competir. En esa lógica vamos a hablar un poco del expositor. Su nombre es Rodolfo Eduardo Viasca. Es ingeniero industrial y economista por la Universidad de Buenos Aires, con estudios y programas ejecutivos en 2 universidades de 6 países, incluyendo Stanford, USA Berkeley, Wharton, Kellogg, Insight y Columbia. Ha completado formaciones especializadas en Harvard, la Universidad y la Universidad de Bristol. Con más de 60 años de experiencia global, Rodolfo Viasca es uno de los mayores expertos en Latinoamérica en transformación de negocios, gestión del cambio, organización y creación del valor. Dentro de su trayectoria destacada, del 96 a la actualidad, ha sido profesor internacional del área de Economía, Finanzas y Estrategia de 68 universidades. Actualmente es profesor de Economía Gerencial y Macroeconomía a University Global, allá en los Estados Unidos, y de 1974 a la actualidad es autor de 18 libros. Ha escrito 18 libros, cabe recalcar, 42 cuadernos técnicos y más de 200 artículos publicados a nivel internacional en varias revistas que tienen conexión internacional. De 1976 a la actualidad ha sido fundador y presidente de R. Viasca & Associates, prestigiosa firma de consultoría que ha liderado proyectos de estructuración, fusiones, adquisiciones, turnaround y transformación cultural en más de 10 países. Ha asesorado a empresas líderes como Graf, Cargill, Parmalat, Citibank, Seagram y otros organismos gubernamentales de Argentina y Uruguay. Y de 1995 al 2005 fue presidente socio fundador de Volution Research Argentina, una de las redes internacionales más reconocidas en valoraciones empresariales con presencia en más de 60 países. Como vemos, nuestro es un altísimo nivel. Para comenzar, vamos a ceder la palabra en primera instancia a nuestro magnífico rector, el PhD Eduardo Mancillo Herrera, quien es el rector nacional de la Universidad Técnica Privada Cosmos, para el cual pido un fuerte aplauso, quien nos va a dirigir las palabras de inauguración de este evento. Muy buenas noches a todos los presentes. Es un gusto estar presente en esta conferencia internacional. Un saludo protocolar a nuestro expositor, el profesor Viasca. Sin duda es un tema bastante interesante, bastante importante dentro de lo que es el quehacer de la actividad económica, la actividad administrativa, porque estamos hablando de innovación, estamos hablando de imaginación, estamos hablando de ir en el mercado y eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Competimos a todo momento en nuestro proceso de formación, competimos sanamente en la familia, competimos en el trabajo, competimos en la... Entonces es importante tener este tipo de conferencias dentro de lo que es el marco de la formación continua que trabaja la Universidad Técnica Privada Cosmos. En este sentido, vamos a dar por inaugurada la conferencia internacional, aprovechando la experiencia, las vivencias de nuestro expositor, el profesor Viasca. Muchas gracias. Muy bien, fueron las palabras de nuestro magnífico rector de la Universidad Técnica Privada Cosmos. Y sin mucho preámbulo, y ya hecha la presentación del currículum y la trayectoria
del profesor Rodolfo Eduardo Viasca, vamos a comenzar con nuestra conferencia internacional. Acabo de confirmar que está lista ya las conexiones con, nos repiten, El Alto, Ibergarzama, La Paz, Cobija, nuestras subsedes. Estamos a nivel nacional conectados. Estamos también conectados con el canal 48 Unitaria Televisión. Estamos en una sesión en vivo a través de nuestras redes sociales y el canal de televisión. Estamos todos listos. Ahora sí, comenzamos. Doctor Viasca tiene la palabra. Vamos adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Les comento que para usar una pantalla amplia, yo no los voy a ver a ustedes. De vez en cuando voy a interrumpir a ver si siguen, si siguen vivos y siguen escuchando. Pero la idea es hablar alrededor de una hora y dejar bastante tiempo para las preguntas. Así que empecemos. En el año 2004, el último año que yo estuve en Bolivia, publiqué 3 libros, después vamos a ver por qué son 3, en español. Y este año, 20 años después, dado que hace tiempo que estoy viviendo en Estados Unidos, publiqué la actualización en inglés. Los 3 libros tenían 1100 páginas y hoy en día nadie lee 1100 páginas. Entonces, en el año 2005 hice un resumen de 750. Este libro en inglés tiene 400 y nosotros vamos a tratar de resumirlo todo en una hora. Bueno, primero vamos a ver cuál es la vigencia de este tema, luego vamos a describir el enfoque que con el tiempo se empezó a llamar modelo Viasca por gente que lo usaba en la transformación empresaria, y como les dije, al final va a haber un intercambio de ideas. ¿Cuál es la razón por la cual una empresa tiene que cambiar, tiene que adaptarse a la situación existente? Bueno, vivimos en un mundo con incertidumbre. Fíjense ustedes que el precio de la onza de oro en enero de 2024 estaba en $2.000, hoy está en 4.500. Desde hace 4 años tenemos una vertiginosa transformación digital con la aparición de la inteligencia artificial. Tenemos fenómenos que nos sorprenden. Por ejemplo, la pandemia en 2020. Cuando empezó la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo el Circo du Soleil canceló 71 eventos de un día para el otro. Los pasajeros en crucero disminuyeron 6 veces, pero también hubo oportunidades. El Zoom, un sistema de videoconferencias, pasó de 10 a 300 millones de participantes por día y así siguiendo. Tenemos guerras, tenemos en Estados Unidos un presidente que ha creado aranceles y se niega al cambio climático, y eso ha tenido efecto importante en las empresas. Hay una empresa dinamarquesa, Ørsted, que es líder en todo lo que son molinos de viento, producción eólica de energía. Bueno, aquí en Estados Unidos le cancelaron los proyectos más importantes. Así que vivimos en un mundo volátil, incierto, en donde
el futuro puede presentarnos cosas que no vimos en el pasado. Entonces, para eso, tenemos que estar preparados en adaptar la empresa a la situación, digamos, existente. En pocas palabras, porque se usan muchas palabras, se trata de hacer un ajuste para aumentar la competitividad, para adecuarse al nuevo entorno. Para explicarlo, yo uso, y después vamos a ver por qué, un modelo similar al que usa la medicina. ¿Por qué? Porque todos vamos al médico de vez en cuando. Al principio llegamos al médico y le decimos, bueno, estoy con sobrepeso. En la empresa, a lo mejor la participación de mercado disminuyó. Se analiza entonces por qué ocurre eso y el médico escribe una receta. En una empresa la receta puede ser mejorar la distribución, lanzar nuevos productos. Nos vamos con la receta a nuestra casa y empieza el tratamiento. Tenemos que hacer gimnasia, tenemos que comer liviano, etc. Y en la empresa sucede lo mismo. Tenemos que implementar, ejecutar las ideas que surgieron para mejorar la situación. No sé si ustedes lo recuerdan o alguna vez lo leyeron. Un viejo cuento hindú en donde un elefante llega a un pueblo en donde había ciegos y los ciegos empiezan a tocar el elefante y un ciego dice, bueno, esto es una pared. El que toca la cola dice, no, esto es una cuerda. Es decir, a veces, de acuerdo a nuestras profesiones, de acuerdo a nuestras visiones, no tenemos un enfoque integral. Si todos estos ciegos unieran su opinión, quizás llegarían a la conclusión de que estaban en presencia de el elefante. Este modelo que yo estoy presentando, esta forma de explicar las cosas, tiene un sentido. El sentido es que es flexible, que usa un lenguaje común, que integra enfoques de distintos autores, que sirve para distintas organizaciones, que es interdisciplinario y que es fácil de recordar y relatar. Y es a prueba de modas, porque hace más de 20 años que otros colegas lo están usando. Es decir, el aporte de este modelo está pensado en la persona, en el gerente que tiene que enfrentar una situación y que esa situación puede ser distinta de acuerdo a la empresa, de acuerdo a la industria, de acuerdo al país. La primera fase, entonces, es el diagnóstico, un diagnóstico que también debe generar al final un cierto pronóstico. El médico me dice, usted tiene cáncer. Y yo le pregunto, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son las consecuencias?
Por eso el diagnóstico muchas veces involucra un pronóstico. En este diagnóstico debemos determinar cuál es la posición competitiva de la empresa para saber cuánto cambio necesitamos. A veces no es fácil. Yo no sé si a ustedes les gusta la música clásica. A mí, por ejemplo, me gusta Beethoven. Bueno, Beethoven a los 20 años empezó a oír mal. A los 30 años ya estaba sordo. Murió a los 56 años, en 1826. Y tuvo durante todos esos años un montón de problemas físicos, problemas en el estómago, todo tipo. Visitaba distintos tipos de médicos y no se encontraba la solución. Y así falleció. Hace unos años, alguien que le gustaba a Beethoven, el jefe del museo de la universidad en California, que es en San José, consiguió unos mechones, unos cabellos de Beethoven y los envió a un centro médico, la Clínica Mayo. Y la Clínica Mayo vio en esos cabellos demasiado plomo y demasiado arsénico. Bueno, lo que ocurría era que Beethoven todos los días tomaba 1 litro de vino de mala calidad y para endulzarlo un poco al vino usaba un producto que después se descubrió que tenía mucho plomo. Y esa fue la razón porque tenía los problemas médicos que tenía y un poco la sordera. En una empresa nosotros tenemos que analizar cuál es el contexto actual y el futuro. Es importante imaginar el futuro. Por ejemplo, hoy, el precio del petróleo, ¿va a seguir en $100 el barril o va a aumentar? Porque hay todo tipo de pronósticos sobre eso. Pero yo, como gerente, tengo que imaginar un cierto futuro para impulsar la empresa a alguna dirección. En la empresa tengo que analizar internamente la empresa para ver primero si hay que cambiar y si hay que cambiar en qué magnitud. O sea, si tengo 200 kilos de peso, evidentemente la magnitud del adelgazamiento tiene que ser importante. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar ese cambio? Porque si estoy con ahogo financiero, probablemente eso sea una necesidad rápida. ¿Tengo recursos? ¿Qué restricciones existen? Entonces es como que hay dos grandes extremos. La empresa enferma, que tiene falta de competitividad, que tiene un deterioro máximo, y la empresa que está sana, que solamente necesita mantenerse. Ahora, lo interesante de esto es que en este mundo incierto que vivimos, a veces una empresa puede estar sana en un determinado momento y al poco tiempo pasar a la izquierda y estar enferma. A medida que nos vamos hacia la izquierda, hay menos tiempo para hacer las modificaciones. Hay menos tiempo. Bueno, no tenemos
tiempo para mostrar y detallar todas las herramientas de diagnóstico que puede haber. Si ustedes quieren, podemos hablar más en la etapa de preguntas. Yo lo que describo en mis libros es que entre la situación desesperada y la situación óptima hay toda una serie de situaciones intermedias y que es importante para la empresa saber dónde está, porque de acuerdo a eso van a ser los remedios, va a ser la prescripción de qué es lo que hay que hacer. Para explicar esto, imagino dos extremos: la empresa muy desesperada, deterioro 10, la empresa óptima, deterioro 0. El tiempo disponible para corregir las situaciones es diferente. Normalmente la situación financiera es delicada cuando la empresa está en situación desesperada o urgente, y es cómoda cuando está en situación óptima. Bueno, yo he hecho algunas tablas, algunas indicaciones que ustedes pueden ver en mis libros. Pero nuevamente, hay muchas herramientas de diagnóstico y lo fundamental es determinar dónde está la empresa, cuánto tiempo tiene para hacer los cambios, qué recursos se necesitan, qué restricciones hay y cuáles son los principales problemas. Vamos ahora a la segunda etapa. En la segunda etapa tenemos que generar propuestas concretas de innovación, lo que yo llamo la fórmula de transformación. Lo que ustedes ven en la pantalla, a la izquierda, es un viejo artículo de la revista Time que habla de los dolores de cabeza. Dice que hay decía que hay más de 100 razones, que había, y existe hoy también, una sociedad profesional dedicada a estudiar los dolores de cabeza. Lo que ustedes ven a la derecha es un boletín que manda todas las semanas el MIT en Estados Unidos, que tiene más de 1,5 millones de seguidores. Y en septiembre del año pasado hablaba de los dolores de cabeza. Bueno, hay muchas empresas que tienen dolores de cabeza. Yo les voy a comentar una anécdota personal. No sé si tengo que hacerlo o no, pero creo que es muy fuerte y además lo estoy viviendo. Hace 3 o 4 años yo empecé a sentir a la mañana, cuando me levantaba, un dolor de cabeza que recién se me iba al mediodía. Entonces me tomaba una aspirina, me tomaba un Tylenol, etcétera, y seguía. Pero como eso no continuó, empecé a ir al médico, primero un médico, después otro médico, a ver qué tenía. Y los médicos me mandaban todo tipo de análisis de sangre, de orina. Iba como el dolor estaba en la cabeza, iba al neurólogo y me mandaban una resonancia magnética del cerebro. Bueno, los puedo cansar diciendo todos los ensayos, todos los test que he tenido en los últimos años. Y en todos daba bien, en todos no tenía nada. Y que es apnea de sueño, que puede ser el riñón, etcétera. Bueno,
a principios de este año me senté seriamente con mi médico clínico y le dije, mire, usted tiene de mí un montón de información. Dígame, ¿qué cosa falta para saber qué tengo? Por ejemplo, le dije, en los análisis de sangre, ¿hay algún análisis de sangre que no me hice? Y entonces dijo, sí, hay uno o dos que podríamos hacer. Bueno, ¿y qué se hicieron? Cuando se hicieron los últimos análisis de sangre nuevos, que no me los habían hecho nunca, apareció calcio en la sangre, apareció otra cosa. Y yo ya un poco cansado de todo esto, junté toda la información y usé inteligencia artificial. Utilicé distintos chatbots. Y en dos de ellos me salió, pregúntele a su médico de las glándulas paratiroides, que son unas glándulas diminutas que existen, no confundir con la tiroides, acá en el cuello, alrededor del cuello. Bueno, se lo dije al médico, el médico me mandó un endocrinólogo, el endocrinólogo me mandó 3 test sofisticados y en uno de ellos salió que sí, que tengo un problema en 2 de las 4 glándulas paratiroides, y cuya única solución es la cirugía. Y el mes que viene voy a tener cirugía. Con esto, lo que les estoy diciendo es que en las empresas muchas veces hay diagnósticos, discusiones sobre distintas medidas que hay que tomar. Y se usan recetas de gurús de distintos autores que después desaparecen. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años en Argentina, me llamaron como consultor Sherwin-Williams, fábrica de pinturas. ¿Y qué querían? Ellos querían un programa de calidad total. Estaba de moda en ese momento calidad total. El objetivo que tenían era reducir los costos. Bueno, yo encontré que el problema de Sherwin-Williams no eran los costos, pues los costos eran razonables, la calidad era muy buena del producto, etcétera, etcétera. Había un problema comercial, había un problema de estrategia comercial. Es decir, algo parecido a lo que ocurre con mis dolores de cabeza. Hay que encontrar la situación competitiva donde estamos para establecer la receta. Ahora, imagínense ustedes que son un médico. Acá en Estados Unidos hay 20.000 medicamentos aprobados por la FDA. La FDA es el organismo regulador de los medicamentos, la Food and Drug Administration. La Organización Mundial de la Salud dice que para tratar a un enfermo hay unos 500 medicamentos que son esenciales. Es como si el médico tuviera que tener una valija, un maletín con 500 medicamentos. Ahora, el médico está con los 500 medicamentos enfrente de un enfermo. ¿Y qué le recomienda? Porque las personas, por lo menos acá en Estados Unidos, el promedio para los que tienen más de 50 años es alrededor de 5 medicamentos por día. Y hay gente muy, muy enferma que puede llegar a tomar 20. Pero casi no hay persona que resista más de 20 medicamentos por día. Entonces, fíjense, hay 20.000, el médico sabe que 500 son esenciales,
y de esos 500, digamos que no le puede dar más de 5 o 10 al enfermo. Entonces, la innovación implica una selección de píldoras. Por un lado tenemos la empresa deteriorada, que necesita un mejoramiento significativo. Hay varios ejemplos que podríamos dar, si ustedes quieren, al final. Normalmente, la medicación es cambiar la estrategia, cambiar la estructura de la empresa, mejorar la financiación y muchas veces cambiar a los gerentes. A la derecha, para la situación óptima, la empresa que es competitiva, lo que tiene que hacer es mantenerse, tratar de no dejar esa situación. Por eso es que ahí la receta está más orientada a seguir satisfaciendo al cliente, en innovar, en adaptar nueva tecnología y preocuparse constantemente de los costos y la calidad. Los médicos, para simplificar su análisis de medicamentos, clasifican a los medicamentos en grupos. Por ejemplo, medicamentos para bajar la presión. Bueno, hay 200 medicamentos para bajar la presión. En administración de empresas, en transformación empresaria, nosotros podríamos clasificar las innovaciones en ciertos grupos. El primer grupo es lo relacionado con la estrategia, por ejemplo, cambiar los productos. El segundo grupo es cambiar la estructura organizacional o física de la empresa. El tercer grupo sería todo lo que tiene que ver con management, con la gestión. Ahí tienen ustedes una tapa reciente de la revista Harvard Business Review, la que más se lee en administración de empresas en todo el mundo, que habla del tipo de liderazgo en esta época. Bueno, el tema del management es importante. Hay un ejemplo que a mí siempre me pareció interesante. En el año 2008, las empresas que fabricaban laptops, que fabricaban computadoras personales, las dos primeras eran Lenovo y Acer. En el año 2015, en el ranking de empresas, Lenovo estaba primera y Acer estaba número 6. Ahora, es interesante. Las dos tenían buenos productos. Las dos tenían buena organización, buenos recursos humanos. Y las dos tenían una estrategia de expandirse por el mundo. Entonces, ¿por qué una terminó 6 y la otra terminó como líder? Bueno, estudiando el tema, el directorio de Lenovo tenía mucho más gente de distintos países y mandó al CEO, al número 1 de la empresa, a vivir a Estados Unidos. En el cambio de Acer tenía un directorio de 23 personas, en donde solamente 3 eran de otros países. Esa fue la razón por la cual Acer perdió en el proceso de internacionalización.
El otro grupo de píldoras tiene que ver con la tecnología. Y en la tecnología usamos cambios tecnológicos para generar nuevos productos. Por ejemplo, leche sintética, autos eléctricos. Usamos la tecnología para mejorar la productividad. Por ejemplo, los robots industriales en los frigoríficos o en los hoteles. Y también usamos la tecnología en la educación. Si en el auditorio hay profesores, quizás al final yo me pueda explayar sobre este tema, porque yo enseño online y hay una revolución en este momento en la aplicación de inteligencia artificial en la enseñanza. Los alumnos que se copian, los profesores que no lo usan bien, etcétera. El crecimiento de cursos masivos, el crecimiento de las tutorías online que prácticamente con el tiempo van a reemplazar a los tutores de carne y hueso. Otro grupo de píldoras tiene que ver con la productividad, la calidad y los tiempos. Por ejemplo, Merck inventó una especie de collar para las vacas. El collar detecta qué pasa en el cuerpo de las vacas y se transmite con una central. Cuando hay alguna anomalía, la vaca está enferma, se detecta rápidamente y se puede atender esa vaca con más celeridad que antes. De esa manera hay más producción de leche, más producción de carne, etc. Hay píldoras que tienen que ver con la parte financiera, con la parte legal, y todo esto depende del país, de la región, de la industria. Las diferencias culturales afectan mucho la fórmula de transformación. Yo he dado clase en todos los países de América Latina que hablan español. Y ustedes no se pueden imaginar todos los ejemplos que les puedo dar de cómo una misma píldora tiene distintos efectos en distintos países. Por ejemplo, los incentivos monetarios. Acá en Estados Unidos hay un montón de actividades en donde la gente solamente recibe remuneración de acuerdo a los resultados. Nada fijo y no hay problema. Esa gente está dispuesta a trabajar de esa manera, a vender automóviles de acuerdo a la cantidad de automóviles que vende o a la venta, etc. Ustedes van a Uruguay o van a Guatemala y les puedo asegurar que los incentivos monetarios casi no funcionan. Y en el caso de Uruguay es un tema que conozco bien porque he dado clase, he asesorado empresas, etc. También a veces la píldora es distinta de acuerdo a la región del país. Quito y Guayaquil en Ecuador es un país chico, es como dos mundos distintos para la práctica empresaria. En una época yo asesoré a Danfoss
que es una empresa dinamarquesa que tenía la coordinación de América Latina en San Pablo. Y el gerente general de Argentina era de Porto Alegre. Yo les puedo contar durante un rato anécdotas de reuniones, de cómo se peleaban, digamos, el gerente de Porto Alegre con el gerente coordinador de San Pablo. Otros dos mundos distintos. Ni que hablar en Europa. En Europa hay más ejemplos, digamos, por razones históricas. Si ustedes comparan a alguien de Milano con alguien de Sicilia, enseguida se van a dar cuenta. El tema de la industria también afecta, porque hay ciertas industrias que se creen muy particulares. Yo trabajé bastante en industria de petróleo. Y los petroleros, bueno, es como un mundo propio. Trabajé también en industrias de papel. Y ahí es también otro mundo. ¿Por qué el tema es importante? Porque grandes empresas han cometido grandes errores. Por ejemplo, Walmart estuvo muchos años en Alemania tratando de tener éxito. Finalmente se fue. Le vendió las operaciones a Metro. Dominó Pizza. Estuvo muchos años intentando en Italia. Y se tuvo que ir. Lo mismo le pasó a Pizza Hut en el año 83, 84 en Argentina. Trató de vender pizza en Argentina, que hay pizzerías por todos lados. Y se fue. Entonces, cuando ustedes lean un libro de transformación empresaria, muchas veces este tema está descuidado. En resumen, el médico tiene a su disposición 20.000 medicamentos. Sabe que 500 son los esenciales. Sabe que al paciente no le puede dar muchas píldoras al mismo tiempo. En caso excepcional 20, si tiene más de 50 años, no más de 5 o 10. Esas píldoras se pueden clasificar en grupos. Y un gerente tiene a su disposición grupos de ideas de innovación. Estrategia, estructura, gestión, tecnología, excelencia operativa, financiamiento. Yo he estudiado multitud de libros de transformación empresaria a través de décadas, además de mi experiencia propia como gerente y consultor. Y llegué a la conclusión de que hay alrededor de 100 ideas de innovación clásica, que las tienen ustedes ahí enfrente. Están en inglés, pero no importa, el concepto es otro. El concepto es que si los médicos tienen 500 píldoras esenciales, nosotros como gerentes, como administradores de empresa, tenemos alrededor de 100. Hay variantes, pero ya estamos hablando de grupos. Cuando decimos incentivos, hay distintos tipos de incentivos.
pero bueno, monetarios, no monetarios, etcétera, grupales, individuales, etcétera. Pero no confundirse, no tenemos 20.000 alternativas. Acá hay un ejemplo sencillo, porque yo estoy continuamente mirando el reloj. Argentina, una empresa familiar que producía productos de consumo masivo, vendía productos de jardinería para supermercados y comercios minoristas. El país había ido cambiando, bueno, el país siempre es medio caótico, pero por competencia externa estaba declinando, estaba declinando la participación de mercado, los precios estaban bajando, los productos estaban siendo superados por otros de mejor tecnología y había problemas de personal, porque normalmente las empresas que están en situación muy delicada empiezan a tener problemas. Para colmo, esta era una empresa familiar. Entonces el deterioro era casi extremo, 9/10, y el tiempo disponible que había para cambiar eran 6 meses, porque los 6 meses estaban dados un poco por la posibilidad de financiación, de poder seguir las operaciones. Cuando nosotros imaginamos ideas para mejorar esta empresa, y esto es válido para muchos casos, es conveniente separar los proyectos de acuerdo a las prioridades, lo que son esenciales, que hay que hacer sí o sí, los que son importantes, que no se pueden evitar, y los que son secundarios. Porque es parecido a lo que pasa con el médico. El médico me dice, mire, tómense un antibiótico, guarde reposo por 3 o 4 días, no vaya a trabajar y coma liviano. Bueno, nosotros nos damos cuenta en esa receta que ahí lo importante es el antibiótico. Si comemos liviano y nos quedamos en la cama, probablemente no nos vamos a sanar. En síntesis, tenemos dos extremos, tenemos ideas de innovación para ambos extremos y podemos imaginar que esos grupos de ideas generan una cierta fórmula en la cual yo tengo que seleccionar de esas 100 ideas básicas. Yo he hecho esta especie de resumen para que ustedes vean que en una situación desesperada, probablemente las píldoras más importantes son cambio de estrategia, cambio de gerentes, y que a veces a eso se lo llama salvataje. En el caso óptimo, extremo a la derecha, tenemos una adaptación y entonces las píldoras más importantes son las de adecuar la tecnología, productividad y calidad. ¿Cuál es el aporte mío a esta parte de la fórmula para innovar? Primero, descubrir que a pesar de que se imprimen 10.000 libros de negocio por año, las recetas, las ideas de innovación básicas son alrededor de 100, que se pueden clasificar, que hay una fórmula general, que la fórmula general depende de la posición competitiva, que esas ideas tienen que transformarse en proyectos, en prioridades, y que el número de proyectos
simultáneos es limitado. Yo lo aprendí eso en la práctica. Hubo una empresa, estaba en situación delicada, en donde trabajamos muy bien y que el proceso de transformación tuvo éxito, pero al principio teníamos como 40 proyectos para hacer. Y no pudimos hacer los 40 proyectos inmediatamente. Hubo que seleccionar. Así como el médico selecciona las píldoras. Bueno, la tercera fase es el proceso de ejecución, que a veces se llama implementación, que a veces se llama change management, que tiene distintos nombres, pero que básicamente es: me voy a mi casa, tengo sobrepeso, tengo que hacer gimnasia, tengo que comer distinto, etcétera. Yo estuve, como les dije, hace 20 años en Bolivia, y en ese entonces se hablaba del hospital de empresas. En el año 2008, porque busqué los antecedentes, un funcionario del gobierno declaró de que el hospital de empresas no había tenido éxito, que de 9 empresas se podía considerar de que solo 3 habían tenido mejores resultados. O sea que a veces no es fácil implementar ideas. Por otra parte, en ese viaje en el año 2004, estuve en un seminario, enseñé a un grupo de gerentes y personal técnico del Banco Solidario. Y siempre me quedó el Banco Solidario como en la cabeza, como una persona, como una empresa que tenía intenciones de adaptarse, mejorar, etc. No sé cómo estará el Banco Solidario, ¿eh? Sí sé que hay un caso de Harvard del año 2019 que habla de las modificaciones del Banco Solidario. También sé que a través de Internet que sigue haciendo transformaciones, que se sigue adaptando en la tecnología digital, en la interacción con el cliente, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos, y ustedes seguramente tendrán muchos más ejemplos, de casos de fracaso y éxito, como pasa en todo país. Hay algunos temas que son interesantes. La vida promedio de las empresas es baja. Los ingleses tienen un club, bueno, los ingleses siempre tienen un club de algo. Tienen un club de empresas que para asociarse la empresa tiene que tener más de 100 años. Los italianos de la época de los papas tienen algunas empresas de mucha antigüedad, pero la mayor parte de las empresas vive poco. Fíjense ustedes lo que pasa con los restaurantes, por ejemplo, en cualquier parte del mundo. Se abren, se cierran. Los esfuerzos de mejora tienen poco éxito. Algunos dicen 50%, otros dicen que los fracasos son 70%. O sea que esta tercera etapa es importante. Ahora, el tema es que nos faltan ideas. La misma innovación, en general, produce resultados distintos.
en algunos casos éxito, en otros fracaso. En muchas empresas hay fatiga ante los frecuentes programas de cambio. Tenemos que estar preparados para eso. Yo a veces llego a mi casa y le digo a mi esposa, ahí en la universidad donde estoy enseñando, estamos continuamente cambiando. A la universidad le va bien, tiene cada vez más alumnos, etcétera, pero hay como una efervescencia por cambio y eso produce desgaste, produce fatiga. Y después ustedes saben lo que ocurre a nivel personal. El médico me recomienda una dieta y a los 5 meses dejé la dieta. Hay gente que deja de tomar ciertas pastillas. Dice, no, esta no la tomo porque es cara. Esta no la tomo porque me parece que me hace mal. Esta etapa es una etapa delicada, a la cual yo le he dedicado muchísima reflexión. Me he leído todas las publicaciones importantes que existen desde hace 80 años, siempre haciéndome la pregunta, ¿por qué? Si hay tanta bibliografía, si hay tanta recomendación, si hay tantos autores buenos, llegamos a un fracaso de 50 a 70% de casos. Bueno, hay distintas fases en la ejecución. Yo he definido 7 casos, 7 fases y 30 etapas. No las vamos a poder ver todas porque acá el reloj me está diciendo que se me está acabando el tiempo. Lo único que tenemos que enfatizar es que hay ciertas etapas que son las mismas si la empresa está mal o está bien. Y hay otras que son de acuerdo a la situación competitiva de la empresa. Por ejemplo, la primera etapa es que hay que crear una sensación de urgencia. Porque la gente tiende a postergar las cosas. Yo tengo este problema en la garganta, en las paratiroides. Voy a ver al médico. El médico me dice, usted se tiene que operar. ¿Y cuándo me tengo que operar? Le pregunto. Y me dice, se tiene que operar rápido. Es decir, lo mismo sucede con una empresa que está en una situación difícil. Es urgente. Hay que empezar a hacer cosas. Ahora, ¿qué pasa con la empresa que está bien, que le va bien, que gana plata, que no tiene problemas? Bueno, en esa empresa hay que crear la sensación de urgencia. O sea, si no hay urgencia, hay que crearla. Hay que decir, bueno, de acuerdo a las novedades tecnológicas que hay, tenemos que cambiar. No nos podemos quedar sentados esperando que la inteligencia artificial tenga otros resultados. Tenemos que empezar con eso. Es lo que pasa en la universidad que yo estoy enseñando. Digamos, no esperamos todas las aplicaciones en enseñanza, en inteligencia artificial. No, ya empezamos. Ahí hay una tabla en inglés resumiendo las 30 etapas. El aporte de mi libro es definir esas fases, esos pasos, indicar que dependen de la posición competitiva. Hay modelos
de distinto tipo. Hay modelos similares, pero no están orientados a los gerentes. Y además no son flexibles. No han surgido de experiencias, investigaciones y mucha reflexión como esta. En síntesis, el concepto básico es adaptar la empresa para aumentar la competitividad, y eso recibe distintos nombres. En una hojita, en un gráfico, esto es el modelo VIASC. Una etapa de diagnóstico para ver si la empresa es competitiva o no, para saber cuánto cambio se necesita, cuánto tiempo hay, si se necesitan recursos o no. Una segunda etapa de prescripción para ver si necesitamos un mejoramiento significativo, cuántico, o necesitamos un mejoramiento incremental porque la empresa está bien. Hay una fórmula general, tenemos que seleccionar el tipo de medicamentos, el tipo de medidas, el tipo de recomendaciones, el tipo de proyectos de innovación. Y sabemos que hay 100 básicos. Cuando se implementa, si estamos en una situación delicada de mejoramiento cuántico, de disrupción, lo que necesita la empresa es una revolución, un cambio discontinuo. Si la empresa está sana y solamente necesita mejorarse, mantenerse, lo que se necesita es una evolución, un cambio continuo. Lo interesante de este mundo volátil que estamos viviendo es que podemos pasar de una situación a otra en poco tiempo. Y tengo ejemplos, pero no tengo tiempo para hacerlo. Ustedes pueden ver mi sitio en internet con todos mis libros y ahí hay más información. Pero ahora voy a parar para que los coordinadores coordinen las preguntas. Bueno, por lo menos queda alguien en el auditorio. No sé si queda algún coordinador para ir haciendo preguntas. ¿Están vivos? Sí, Hola, hola, hola. Muy bien. A continuación, profesor Díaz, que nos está escuchando. Yo los escucho, sí. Muy bien, tenemos algunas preguntas. Una primera pregunta que sale Hola, hola. acá del auditorio es, las empresas en Latinoamérica, ¿por qué son exitosas bajo esta coyuntura actual o por qué fracasan, especialmente en América Latina? Bueno, no es un problema de América Latina. Es un problema de lo que pasa en las empresas. Fíjense ustedes, hace pocos años el comercio electrónico se empezó a usar cada vez más.
hace poco se hizo un análisis de cuál era el uso, el éxito del comercio electrónico en distintas empresas acá en Estados Unidos. La que más había aumentado las ventas por comercio electrónico había sido, en porcentaje, había sido Walmart. La segunda había sido Amazon. La última había sido Target. Ahora, en América Latina, usted tiene un caso exitoso, que es el de Mercado Libre. Entonces, no es a veces un tema de país. Ustedes se encuentran en el mismo lugar empresas exitosas y empresas que no lo son. Y eso pasa en América Latina y pasa en otros países. Tiene que ver con este proceso de adaptación que hemos estado describiendo. Hay empresas que no se adaptan. Miren, yo tengo acá un caso que queda a 5 minutos de auto de donde vivo. Había una empresa llamada Bed Bath & Beyond. Esa empresa tenía negocios por todo Estados Unidos y vendía productos para la cama, productos para el baño, productos para la cocina. Hasta el año 2019, antes de la pandemia, todos los años esa empresa había estado ganando dinero. Vino el comercio electrónico, vinieron los cambios en el consumidor y esa empresa, después de la pandemia, 3 años después, ya no existía. 2 años después de la pandemia, el gerente financiero se suicidó. Es decir, no es un tema de país. No pensemos que lo que ocurre en nuestro país puede ser distinto en otro. La fórmula que yo les mostré, les dije que las recomendaciones de cambio, las ideas de innovación, pueden ser distintas de acuerdo al país. ¿Qué otra pregunta hay? No quiero quedarme solo con la primera. Tengo una pregunta acá de la ciudad del Alto, nos acaba de llegar. Nos dicen, para ser competitivos en una empresa, especialmente en el área que se desarrolla en el e-commerce o las tiendas virtuales, ¿qué recomendación daría usted en este tipo de área donde se trabaja sin tener una tienda física? Bueno, no me pregunte la receta sin haber hecho el diagnóstico. Ese es el tema que a veces ocurre en algunas empresas, especialmente en las empresas latinas, donde no tenemos paciencia. No queremos perder tiempo en el diagnóstico, ya sabemos qué pasa. A veces no sabemos qué pasa. Yo no sabía qué pasaba con mis dolores de cabeza. Beethoven no sabía por qué estaba tan mal. Es decir, primero se necesita un diagnóstico. Empresas virtuales. Y sí, ustedes tienen empresas exitosas por todos lados. Hay empresas chinas
que aquí no, en Estados Unidos están teniendo un éxito tremendo vendiendo por internet. eBay sigue existiendo. Y les repito, en el caso de Mercado Libre, empezó en Argentina, pero se ha expandido en muchos países de América Latina. Es un caso de éxito. Es decir, el hecho de que la empresa sea virtual no hace de que el proceso de transformación que hemos descrito tenga que ser distinto. Ya, muy bien. Tenemos otra pregunta, es de la sede de Cochabamba, Verónica de la Fuente Alcócer. Pregunta: buenas noches, profesor Viasca. En un entorno donde la innovación parece una obligación para todas las empresas, ¿cómo distinguir entre una innovación que realmente genera valor y una que solo sigue una tendencia del mercado? Bueno, la empresa que cambia simplemente porque ve que alrededor están cambiando las cosas, eso es un cambio cosmético. Muchas veces en algunas empresas se cambia un procedimiento, un proceso, etcétera. Usted lo que tiene que fijarse es en los indicadores de resultados. En la primera etapa del diagnóstico, tenemos que ver claramente dónde está la empresa. ¿La empresa gana dinero o no gana dinero? La empresa, la participación de mercado de la empresa, ¿sube o baja? ¿La empresa tiene problemas financieros o no tiene problemas financieros? Las innovaciones generan impacto cuando los indicadores de resultado cambian. Si los indicadores de resultado no cambian, no hubo cambio, no hubo transformación. Si yo me voy a mi casa y quiero bajar de peso y trato de hacer algunas modificaciones a mi alimentación, ¿cuándo sé si eso generó resultados o no? Cuando me pongo arriba de la balanza. Si la balanza sigue igual, quiere decir que las cosas que hice no funcionan. ¿Qué otra pregunta? Tenemos a un participante de la ciudad de La Paz, César Luis Condori Mamani. No sé si puede abrir micrófono, solicita eso. A ver, señor Condori, ¿puede abrir micrófono y hacer la pregunta? Creo que no está. Tabata Cáceres, ¿puede abrir el micrófono y hacer la pregunta? Bueno, buenas noches, disculpe, ¿se escucha? Sí, escucho bien. Ya, bueno, primero que nada, saludar bueno, estoy un poco nervioso, en realidad, al señor Bien. Rodolfo, el doctor en administración. Bueno, es más más que una pregunta, es un consejo. Bueno, soy un estudiante de primer semestre de la carrera, de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad UNICTEC, que se encuentra en La Paz, Bolivia. Ahora me encuentro desarrollando, bueno, me encuentro desarrollando un emprendimiento, bueno, es más que un emprendimiento, es algo escalonado. Es una empresa que busca desarrollar un sistema administrativo, organizacional, empresarial e híbrido integral denominado Avance, que significa administración y valor agregado para nuevos centros empresariales, que está orientado a crear, administrar, integrar
administrar, fortalecer y evolucionar de forma progresiva emprendimientos, proyectos o empresas impulsando su desarrollo hacia una estructura organizacional consolidada como sectores o subsectores, también unidades empresariales que estén interconectadas dentro de un sistema mediante la aplicación estratégica de la administración, el valor agregado, la investigación, el desarrollo y la innovación o el IDI de las empresas como elemento fundamental para su correspondiente evolución, así como de la tecnología en los sistemas inteligentes con el propósito de promover el crecimiento escalable y diferenciado de cada componente de acuerdo a su potencial, capacidades, desarrollos, resultados, fomentando la creación e implementación progresiva de soluciones innovadoras para la resolución de problemáticas y el mismo fortalecimiento de la eficacia y eficiencia organizacional. Y Por señor Condori. sí, La pregunta en concreto, por favor. disculpe. Quisiera preguntarle al señor Condori, perdón, al señor Rodolfo, bueno, es más pedirle un consejo sobre una empresa, sobre la creación de una empresa multisectorial que esté orientada a la resolución de problemáticas a nivel mundial de forma escalonada. Sobre todo por esto, porque se centra en el IDI como su núcleo. Muy bien. Profesor Viasca, consejo que le daría. Bueno, yo le diría que me escriba a mi correo electrónico rod@viasca.com dándome los detalles y le contesto, Está porque bien, es una pregunta personal, eh, sería mejor tratarlo por separado y no distraer al auditorio con un caso así personal. está bien, gracias. Muy bien. La última pregunta de la noche, tenemos la siguiente. ¿Qué aspectos de mercado o marketing se deben tomar en cuenta en elementos que hacen a la innovación y imaginación cuando uno desarrolla un modelo de negocios? Bueno, por empezar, en el diagnóstico es importante detectar tendencias. O sea, acá en Estados Unidos, por ejemplo, cambió un poco la legislación y la gente puede hacer apuestas por internet las 24 horas. Bueno, eso ha dado un crecimiento explosivo a lo que son apuestas relacionadas con el deporte. Y ese mercado está creciendo en forma velocísima. Entonces, una recomendación que cualquier libro de marketing da es analizar las oportunidades y amenazas del entorno, pero por sobre todo, las oportunidades pueden estar generadas por ciertas tendencias. Por ejemplo, hay una tendencia que la gente es cada vez más vieja. La edad promedio sube, la cantidad de población, porcentaje de cantidad de población con más de 65 años ha crecido enormemente. Y bueno, en China, por ejemplo, que se imaginan ustedes la cantidad de personas de edad que hay, creo que son como 100 millones, si no más. Ha crecido, por ejemplo, unos sitios en Internet para buscar pareja para personas de más de 65 años. Es decir, tenemos que estar muy atentos
a lo que pasa a nuestro alrededor, y cuando me refiero a nuestro alrededor, en el mundo, porque ahí van a aparecer las oportunidades, ahí van a aparecer las posibles ideas de innovación. Acá no muy lejos de donde yo vivo, en California, había hace unos años una pequeña empresa que se dedicaba a drones, pero drones así para jugar, como esparcimiento. Bueno, se imaginan ustedes que con la guerra en Ucrania y ahora la guerra de Irán, esa empresa ha crecido enormemente y fabrica las 24 horas por día. Bueno, les agradezco mucho la paciencia, Bien. las preguntas. Le agradezco mucho a la universidad la posibilidad de haber organizado todo esto. Ojalá puedan poner la actividad en YouTube. Sí. Y si alguno de ustedes revisando la conferencia tiene preguntas, inquietudes, no dejen de escribirme. Yo les contesto en general a todos los que me escriben. Sí, no se preocupe, profesor Viasca. Estamos grabando el evento. Va a ser pasado a YouTube y vamos a ponerlo en canal abierto y lo vamos a pasar el link a los estudiantes y a los docentes. Está siendo grabado por Canal 48 Televisión. Va a ser pasado al canal de YouTube correspondiente y vamos a enviar a nuestras redes sociales internas de la Unidad Técnica Privada Cosmos. No se preocupe. De la misma manera, vamos a enviar mediante los grupos el correo electrónico del profesor Viasca para que si algún estudiante en La Paz, El Alto, nos acaban de confirmar que Guayaramerín del Beni también está conectado a nuestra unidad, nuestra sede Guayaramerín. Un saludo a los de Departamento del Beni, sede Guayaramerín. Y nosotros vamos a enviar el correo electrónico y todos los datos del profesor Viasca. Profesor Viasca, le comento que le acabamos de enviar por WhatsApp un certificado, una foto del certificado que le vamos a hacer llegar allá a Denver, Colorado. Y el certificado dice lo siguiente: Universidad Técnica Privada Cosmos, Departamento de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras, Empresariales y Administrativas, FACEFA, confiere el presente certificado al profesor Rolando Eduardo Viasca por su participación en calidad de expositor en la conferencia internacional denominada Innovación e Imaginación para Competir Modelo Viasca, demostrando alto compromiso en la difusión de conocimientos especializados en transformación empresarial y fortalecimiento competitivo organizacional, realizado en la modalidad virtual el día 3 de junio del año 2026. Cochabamba, junio, valga la redundancia, año 2026. Firma. Cuidado con mi nombre. Mi nombre es Rodolfo Eduardo Viasca. Así está en el certificado. Firma nuestra máxima autoridad, el rector, el PhD Eduardo Mancilla, doctora Ruth Magne, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales, y mi persona como director de carrera. Muy bien, un fuerte aplauso, por favor, para el profesor Viasca, que nos está escuchando en Denver, Colorado. Perfecto. Vamos a concluir agradeciendo la presencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos el dato que son 170 personas las que han asistido de forma presencial. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias por venir a este evento. Bueno, muchas gracias a todos. A más de 120 personas de 4 subsedes, entonces ya está, o 5 subsedes, perdón, ya están todos, han estado siguiendo esta conferencia a nivel internacional, más nuestros amigos de otras universidades en Colombia
y Estados Unidos. Muy bien, vamos a dar por concluido este acto. Vamos a pedir a los estudiantes, hay una hoja que está circulando para el nombre y asistencia, necesitamos ese dato.